comenzar nuestra clase de hoy. Y bueno, como ustedes saben, estamos trabajando ya el final, las últimas clases del Nuevo Testamento, o sea, completar nuestra revisión de la Sagrada Biblia, ¿verdad? De la palabra de Dios hacia nosotros. Por lo tanto, vamos a comenzar a hablar ya del Apocalipsis porque nos quedan apenas 2 clases, ya estamos terminando y, y quiero dedicar estas clases al Apocalipsis, que es el último libro de la Biblia y también a la vez es el libro más complejo. ¿Por qué? Porque el Apocalipsis está lleno de signos y símbolos que debemos escudriñar, debemos estudiar en profundidad para conocerlo mejor. Yo sé que muchas personas a veces comienzan a leer el Apocalipsis y dicen, no, pues ya, yo no puedo leer más porque simplemente no logro entender el significado de lo que están leyendo. Leen cosas que son muy simbólicas y todos esos símbolos muchas veces son tan complejos, y recuerdo yo cuando apenas adolescente leía el Apocalipsis y no entendía nada y todo sonaba bien bonito, pero uno como que no se llevaba una información clara porque el Apocalipsis es muy complejo de poder entender. Entonces, por eso es que quiero que nosotros podamos descifrar lo que es precisamente la simbología eh, de, mm, del Apocalipsis, o sea, de lo que dice el Apocalipsis. Vamos a comenzar, ¿verdad?, con algunos de los significados más mencionados en, en el Apocalipsis, y vamos entonces a ir poco a poco descifrando cada uno de ellos, buscando en nuestra Biblia, ¿verdad? Vamos a tener la Biblia delante, o si ustedes usan la Biblia de Jerusalén um, eh, digital, pues también más fácil buscar, pero vamos a tener la Biblia adelante porque vamos a buscar los textos y poder leerlos y entenderlos. Entonces, lo que nosotros vamos a hacer es, vamos vamos a ir leyéndolo y vamos a irlos comparando también con algunos textos de otra parte de la Biblia para poder entenderlos. Porque acuérdense que muchas veces el Apocalipsis leído solo, aislado, no tenemos una visión, digamos, clara. Nos hace falta poder compararlo con toda la Biblia, o sea, con todos los otros textos. Yo voy a ir tomando algunos de los aspectos más, digamos, simbólicos que aparecen en el Apocalipsis, para que ustedes vayan estudiándolo en profundidad, y vamos a ir leyendo esas partes donde encontramos el texto y vamos a ir viendo también los otros textos. Yo voy a ir rápido porque ya yo los tengo preparados, así que si a alguno de ustedes no les da tiempo a buscarlo en sus Biblias, no se preocupen, pueden anotarlo, buscarlo después con calma, o cuando vean la grabación también con más calma, parar la grabación, buscarlo, pero yo voy a hacerlo un poquito más rápido, obviamente, para no perder tiempo, y los voy a ir leyendo. ¿Ok? Entonces, vamos a comenzar con uno de los primeros signos que aparecen en el Apocalipsis, que es el arco iris. ¿Ok? Busquemos Apocalipsis capítulo 4, el versículo 3, que nos habla del arco iris, que no es un signo nuevo, es un signo que ya conocemos, pero vamos a hablar del arco iris.
El capítulo 4, versículo 3 nos dice, y el aspecto del que estaba sentado era semejante a piedra de jaspe y de cornalina, y había alrededor del trono un arco iris semejante en aspecto a la esmeralda. ¿Okay? Apocalipsis 4:3. ¿Ven qué cantidad de simbología hay para hablarnos del trono de Dios? Si nosotros buscamos Apocalipsis 10, versículo 1, vuelve de nuevo a hablarnos de este signo, ¿verdad? Nos dice, vi descender del cielo a otro ángel fuerte, envuelto en una nube, con el arco iris sobre su cabeza, y su rostro era como el sol, y sus pies como columnas de fuego. Vean que precisamente nos está hablando del arco iris. El arco iris que es el signo de la alianza de Dios con su pueblo. Fíjense que en el Génesis 9:11 nosotros vemos donde nos dice, estableceré mi pacto con ustedes y no exterminaré ya más toda carne con agua de diluvio, o sea, había terminado el diluvio, y Dios prometió, ¿verdad?, no exterminar la tierra con agua de diluvio, ni habrá más diluvio para destruir la tierra. Y ahí es donde aparece el arco iris, ¿verdad? Que se recuerdan que es el signo de la alianza de Dios con su pueblo. Otro signo muy interesante que aparece en el Apocalipsis son los ancianos, los 24 ancianos que nos habla Apocalipsis 5 del 9 al 10. Entonces podemos buscar en nuestra Biblia Apocalipsis capítulo 5, comenzando por el versículo 9. Y dice, y cantan un cántico nuevo diciendo, o sea, está hablando de los 24 ancianos. No, vamos a comenzar un poquito más adelante. Más adelante, el versículo 8, donde dice, cuando los tomó los 4 vivientes y los 24 ancianos, se postraron delante del Cordero. Tenía cada uno una cítara y copas de oro llenas de perfume, que son las oraciones de los santos. Y cantan un cántico nuevo diciendo, eres digno de tomar el libro y abrir sus sellos, porque fuiste degollado y compraste para Dios con tu sangre hombres de toda raza, lengua, pueblo y nación. Este es el cántico que se llama el Cántico del Cordero. Es un cántico que hacen precisamente los 24 ancianos y los 4 vivientes que se postran delante del Cordero. Vean que todo tiene un simbolismo muy interesante, ¿verdad? Primero, por una parte, se nos está hablando de 4 vivientes. Sabemos que los 4 vivientes es la representación de la tierra. Siempre que veamos en la Biblia el número 4 es el signo de la tierra, ¿verdad? La tierra, como era conocida en esa época, obviamente no se conocía de que la Biblia, de la tierra fuese redonda, recuerden. O sea, estamos en la mentalidad de la época en cual se escribe la Biblia y por lo tanto se entendía que la Biblia tenía, que la tierra tendría 4 dimensiones. Por eso la Biblia nos habla de 4 vivientes por las 4 dimensiones de la tierra, o sea, norte, sur, este y oeste, que son los 4 puntos cardinales y por lo tanto representan las dimensiones de la tierra, lo que se conocía en esa época de la tierra, ¿verdad? Que son los 4 puntos cardinales, norte, sur, este y oeste. O sea, que de ahí
no hay otra dimensión en la tierra. Incluso en el día de hoy todavía nosotros, a pesar de que la tierra es redonda, siempre nosotros nos ubicamos en todo terreno, en toda parte de la tierra, nos ubicamos en 4 puntos cardinales, ¿verdad? Que son los que se usan hasta el día de hoy. Y eso, cuando nos habla en la Biblia de 4, nos habla siempre de la representación de la tierra. No quiere decir que sean 4 personas específicas, que sean 4 vivientes, 4 sobrevivientes, 4 santos, 4... No, nos está simbolizando o representando lo que es la tierra, los sobrevivientes de la tierra, o sea, en este caso los representantes de los salvados, que son 4. Como 4 son los evangelistas también, ¿verdad? Es siempre el signo de quien viene de la tierra, de quien viene de los hombres, ¿verdad? Y siempre el signo 3 es Dios. El signo 3 siempre simboliza a Dios. Cuando hablamos de 3, hablamos de Padre, Hijo y Espíritu Santo. Dios, como sabemos, está conformado por 3 personas, un solo Dios, 3 personas diferentes, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y por lo tanto, cuando nosotros vemos el número 3, es el símbolo de Dios, y el número 4 es el símbolo de la tierra. De ahí es que la Biblia, el signo numérico es tan importante, porque fíjense que cuando la Biblia combina el 3 y el 4, nos da otro símbolo, otro símbolo. Cuando la Biblia habla, por ejemplo, de 7, que sería el número de la perfección, que ustedes saben en la Biblia siempre, vas a perdonar 7 veces, no 70 veces 7, porque 7 es el número de la perfección. E incluso acá, si ustedes leen, en el versículo 6, estoy siempre en el mismo capítulo 5 del Apocalipsis, capítulo 5, versículo 6, dice: entonces vi de pie en medio del trono y de los 4 vivientes y de los ancianos un cordero como degollado. Obviamente es el cordero. Dice, tenía 7 cuernos, 7 ojos, que son los 7 espíritus de Dios enviados a toda la tierra. O sea, nos está hablando del cordero degollado, que es Jesús. Nos habla de 7 cuernos, 7 ojos, que es el signo 7, signo de la perfección, que es el signo de Dios. 7 espíritus. Incluso hablamos de los 7 dones del Espíritu Santo. Hablamos de los 7 sacramentos. Todo lo que nos venga de 7 casi siempre va a estar representado por la unión entre Dios y la tierra. Acuérdense que Dios es 3 y la tierra es 4. 7 es la suma entre 3 más 4, que da 7. Y por lo tanto, por eso cuando hablamos de los 7 sacramentos, es la perfección de la unión de Dios con los hombres. Cuando un hombre recibe un sacramento, cuando digo un hombre, me refiero a un ser humano, un hombre o una mujer, recibe un sacramento, recibe lo que es la perfección de la unión entre Dios y, y el hombre. Cuando hablamos de los 7 dones del Espíritu Santo, es la perfección de lo que el Espíritu Santo puede dar al ser humano, ¿verdad? Que son sus dones. Y este es el signo que vemos también en el Apocalipsis, cuando leemos, porque a veces pensamos y decimos, es un cordero degollado, tiene 7 ojos, qué feo, ¿no? Porque imagínense un cordero que tenga 7 ojos, que tenga 7 cuernos. No se lo imaginen físicamente, porque el Apocalipsis no está escrito para imaginarlo físicamente, sino para imaginarlo simbólicamente. Y por eso es que cuando hablamos de ese cordero degollado que es Jesús, el 7, que es la unión entre Dios y los hombres, nos da la perfección de lo que ese cordero está ofreciendo a la humanidad, que es la misericordia, ¿verdad? Entonces, tenemos que tener en cuenta mucho esto. Pero bueno,
Me fui un poquito a lo del 7 porque les quiero hablar también del 24, pero no nos vamos a detener ahí. 4 por 3, como habíamos visto que 4 más 3 es 7, 4 por 3 es 12. Y 12 son los 12 apóstoles, ¿verdad? Que también es un número simbólico. Los 12 apóstoles que, como ustedes saben, simboliza la misión de Dios en la tierra, que queda en manos de 12 apóstoles. Incluso, a pesar de que Judas Iscariote, él se quitó la vida, él se suicidó, aún así, los apóstoles se dieron cuenta de que necesitaban otro para sustituir a Judas Iscariote. Y como ustedes saben, viene Matías, ¿verdad? Que es elegido por el Espíritu Santo para ocupar el puesto de Judas Iscariote. Pero también después, a la muerte de cada uno de los apóstoles, lo fue siempre sustituyendo un patriarca. Y los patriarcas fueron nombrando obispos que ya existían en la época incluso de Pablo, cuando Pablo incluso habla de obispos en sus cartas apostólicas, como el caso de Tito, Timoteo. Y los obispos a su vez nombrando sacerdotes, porque la religión cristiana católica se iba extendiendo por toda la tierra y se necesitaban ministros, y por lo tanto no bastaba solamente con 12. El signo de la multiplicación de los 12 son los ancianos, porque los ancianos, como ustedes ven, son los servidores del Cordero. Cuando yo les hablaba de los 24 ancianos, es 12 más 12. O sea, ¿qué quiere decir? Que se han multiplicado estos 12 porque se necesita servir al Cordero, y para servir al Cordero hay que multiplicar los ministros que están al servicio del Cordero. Y por eso estos 24 ancianos se postraron. Pero recuérdense que el número en la Biblia es un símbolo, no quiere decir que sea exactamente así, ¿verdad? Si ustedes buscan textos bíblicos, se darán cuenta de que la Biblia utiliza el número para dar un signo, pero no es que sea así. Por ejemplo, cuando le preguntan a Jesús, Maestro, ¿qué debo perdonar 7 veces a mi hermano? Y que Jesús le dice, no 7 veces, 70 veces 7. O sea, como diciendo, mira, no tengas en cuenta el número, porque el número es un signo. Signo 7 es la perfección. Por lo tanto, no 7, 70 veces 7. Se le quiso decir más allá del 7. Busca la perfección del perdón. Entonces, así mismo pasa con los signos numéricos en el Apocalipsis. Cuando nos está hablando de el número 24, no es que sean exactamente 24, que digamos, eran 12 apóstoles y ahora cada apóstol eligió a otro más y ahora son 24. No, es el signo de que ellos se han multiplicado y obviamente han creado nuevos servidores del Cordero, porque tienen que servir a la palabra de Dios, a servir a Cristo. Y estos mismos 24 ancianos, dice en el versículo 8, se postraron delante del Cordero. Tenía cada uno una cítara. Recuérdense que la cítara es el signo de la alabanza, ¿verdad? Tocaban la cítara. Y tenían copas de oro, o sea, tenían cálices que estaban llenas de perfume, que son las oraciones de los santos. ¿Ven? No es un perfume como imaginamos nosotros, una copa de oro muy hermosa, llena de un perfume, Cristian Dior, qué sé yo. No, no se está refiriendo a algo material. Recuérdense que toda la simbología del Apocalipsis es completamente espiritual. Por eso nos dice que ese perfume son las oraciones de los santos. Es la intercesión que hacen los santos a través, ¿verdad?, de la intercesión por nosotros. O sea, esa oración de los santos que llega
a Dios y que se conserva en un lugar importante que es un cáliz de oro. Entonces, fíjense cómo el Apocalipsis nos está ayudando a entender desde el punto de vista espiritual qué es lo que hay detrás de cada uno de su simbología. Entonces dice, cuando lo tomó, los 4 vivientes y los 24 ancianos se postraron delante del Cordero. Tenía cada uno una cítara y copas de oro llenas de perfume, que son las oraciones de los santos. Esto, yo pienso que los hermanos evangélicos no lo han leído nunca, ni tampoco los testigos de Jehová, porque ellos no creen en las oraciones de los santos, que son las oraciones de intercesión. Cuando nosotros pedimos a algún santo, sus oraciones, o sea, las oraciones de esta persona, y lo hacemos siempre por intercesión del santo, lo hacemos buscando que este santo, a través de su oración, interceda ante Dios. ¿Ya? Entonces, esas oraciones de los santos están guardadas en un lugar muy importante. La llevan estos 24 ancianos tocando la cítara, o sea, alabando a Dios. Vean, es un modo de alabar a Dios, manteniendo la intercesión, o sea, la oración de los santos en la otra mano, con una copa de oro, con el perfume que es la oración de los santos. Fíjense qué simbología tan hermosa, donde nos dice a nosotros que tengamos la confianza, que no perdamos la confianza en la intercesión, porque en mismo Apocalipsis se nos revela cómo la oración de los santos es tan importante, ¿verdad? Entonces, luego dice, cantan un cántico nuevo, y aquí es el cántico del Cordero que leemos nosotros también algunas veces que nos toca, si mal no recuerdo, es en las vísperas, sí, las vísperas, algunos días que nos toca leer o rezar, ¿verdad? El cántico del Apocalipsis, que se llama así, cántico del Apocalipsis. ¿Qué es este cántico? Dice, eres digno, se está refiriendo a Jesús, obviamente, eres digno de tomar el libro y abrir sus sellos. O sea, se está refiriendo al libro de la vida. El libro donde está escrito todo lo que ha pasado, la historia de nosotros, el mínimo detalle, nuestros pensamientos, nuestras ideas, lo que hemos hecho, lo que no hemos hecho. Todo está escrito en el libro de la vida. No es un libro. Busquen siempre la manera de interpretarlo desde el punto de vista espiritual. No es un libro donde obviamente alguien está escribiendo ¿qué hiciste? Dijiste una mentira, te confesaste, no fuiste a misa. No, no es un libro donde se está escribiendo eso. El signo es un libro que nos quiere decir todo esto está guardado. Todo esto está registrado, ¿verdad? En ese que el Apocalipsis lo hace llamar el libro, ¿verdad? Entonces, él es el digno, el único, ¿verdad? El Cordero, Jesús, de tomar el libro y abrir los sellos. Recuérdense que fue sellado por 7 sellos ese libro. Entonces, él es el único que puede abrir sus sellos. ¿Por qué? Porque al final de los tiempos ya no vamos a necesitar escribir en el libro. O sea, ya Dios no va a necesitar guardar de ninguna manera nada, ¿verdad? En el libro de la vida, porque ya está todo escrito, está todo terminado, y el fin de los tiempos será ya el lugar o el modo para abrir ese libro, ¿verdad? Y poder ver qué es lo que cada uno de nosotros hizo durante su historia personal. Dice, porque fuiste, estoy en el versículo 9 para si me quieren seguir. Porque fuiste degollado y compraste para Dios con tu sangre hombres de toda raza, lengua, pueblo y nación, y has hecho de ellos para nuestro Dios un reino de sacerdotes y reinan sobre la tierra. O sea, está hablando
de todos los hombres de la tierra, no solamente los judíos. Fíjense que esto están escribiendo en medio del pueblo judío. Y los judíos, que son muy cuidadosos con su raza, con su religión, aquí en su cara se les está diciendo hombres de toda raza, lengua, pueblo y nación. O sea, cualquier persona, sean negros, sean blancos, sean amarillos, sean chinos, sean de cualquier lugar que sean, todos han sido sellados, han sido comprados con la sangre del Cordero. Y Dios ha hecho de nosotros un reino de sacerdotes. Recuérdense que todos somos sacerdotes, ¿verdad? Sacerdote ministerial o sacerdote común, que es el sacerdocio común de los laicos. Todo bautizado es un sacerdote. Y todo sacerdote reina sobre la tierra, ¿verdad? Porque Dios nos ha hecho sacerdotes a todos para reinar sobre la tierra. Entonces, ahí donde viene, en el versículo 12 nos dice que hay una fuerte voz diciendo, digno es el Cordero degollado de recibir el poder, la riqueza, la sabiduría, la fuerza, el honor, la gloria y la alabanza. Y toda criatura del cielo y de la tierra, de debajo de la tierra y del mar, y todo lo que hay en ellos, oí que respondían, porque está narrando Juan, recuérdense, Juan está diciendo, yo oí que respondían, al que está sentado en el trono y al Cordero, alabanza, honor, gloria y poder por los siglos de los siglos. Y los cuatro vivientes decían, amén. Y los ancianos se postraron para adorar. Esta es una escena muy hermosa del Apocalipsis, donde nos muestra que los cuatro vivientes, que es el sentido de la tierra, como le decía, el signo de los cuatro puntos cardinales, responden amén, ¿verdad? Que es lo que respondemos siempre nosotros después de cada oración. Y los ancianos se postran en adoración del Cordero, tienen el Cordero delante. Ellos son el signo de los ministros, mientras los cuatro ancianos son el signo de la tierra, del pueblo. Muy bien. Vamos entonces a hablar de otro signo también muy importante, ¿verdad? Siguiendo por este signo numérico. Vamos a hablar de otro signo numérico importante. El número 666. Ustedes dicen, padre, pero ese número que siempre hablan, que si es la Iglesia Católica, que si es el Papa, que si es el demonio, que si es no sé qué. Vamos a hablar del 666, que es un número que utiliza Juan en esa época, ¿verdad? Bueno, el número 6, tenemos que partir del origen, que el 6 no es 7. O sea, si el 7 es la perfección, el 6 simboliza que no ha llegado a la perfección, que no llegó a ser 7. Y por lo tanto, en la Sagrada Escritura, casi siempre, cuando se nos habla del 6, es la imperfección, o sea, lo que no ha llegado a ser perfecto. Y por lo tanto, en muchas frases vemos que tiene una relación con la bestia, o sea, con el demonio. Pero no siempre es así. No siempre es así. A veces es una equivocación que algunas personas, ¿verdad? Dan como si fuera el demonio, ¿verdad? Pero veamos que esa bestia no es exactamente el demonio en el signo 666, sino es una bestia que, como sabemos, estaba pasando Juan en esa época. ¿Qué dice el Apocalipsis 13:18? Vamos a buscar en nuestras Biblias
el Apocalipsis, el capítulo 13 y el versículo 18, ¿verdad? 13, 18. Nos dice, aquí está la sabiduría, que el inteligente calcule la cifra de la bestia, pues es la cifra de un hombre. Su cifra es 666. Entonces, no nos está diciendo que esa bestia es el demonio. Nos está diciendo que es una bestia. Pero no está diciendo de ninguna manera que es el demonio. Nos está hablando de una bestia, ¿verdad? Y que esa bestia tiene una cifra y que es la cifra de un hombre y le da el número de 666. ¿Qué pasa con la interpretación un poco, digamos, de esta simbología, que no es fácil, que es difícil? La gematría, que es una ciencia que estudia los números, le daba a cada una de las letras un valor numérico, de alguna manera, utilizando letras judías, griegas o latinas, estudió el número 666, buscando y calculando qué nombre podría estar asociado. Las interpretaciones de este 666 han sido muy variadas. De hecho, se han escrito mucho sobre esto. Si ustedes van a leer, se van a cansar, porque cada quien dice algo diferente. Unos dicen que era Nerón, porque recuérdense que Nerón fue una bestia contra los cristianos. Acuérdense que quemó Roma, persiguió a los cristianos. La matanza más grande de cristianos en la época cristiana, donde precisamente vivió Juan, ha sido la persecución de Nerón. Algunos lo han dado, ¿verdad?, a Domiciano, otro de los grandes emperadores romanos, también sanguinario. Otros han dicho que es Hitler y han buscado la combinación de su nombre con dándole a cada una de las letras un valor numérico para ver si es, y han tratado de investigar y de inventar a veces, ¿no? De inventar a veces. Y pues algunos han dicho Hitler. Otros incluso han dicho el Papa de turno. Otros han dicho que es Martín Lutero. La realidad es la siguiente. La interpretación que nosotros damos, y si queremos ser seguidores de la Biblia desde el punto de vista científico, no podemos seguir una interpretación vaga o inventada por alguna persona que se pone a juntar letras y si le da la letra el número que quieran y suman y dicen, ay, mira, aquí llegó el 666. Porque muchas combinaciones pueden darse y muchos inventos también pueden darse, inventando, colocando nombres y quitándole, no, ahora vamos a colocarlo con el apellido a ver si da, y vamos entonces a cambiar los números y inventando a ver quién es. Sin embargo, el biblista, que es, como sabemos,
que es seguidor de la ciencia bíblica, tal y como la Biblia nos dice, no se pone a inventar que el 666 sea un nombre determinado, si nosotros mismos sabemos que los 4 vivientes no tienen nombre ninguno de los 4. Los 24 ancianos tampoco tienen nombre, ni en específico quién sea. Entonces no podemos dar un nombre tampoco a la bestia del Apocalipsis, porque no nos está hablando específicamente de una persona. Nos está hablando de una persecución, nos está hablando de algo que va mucho más allá de lo que hizo Hitler o de lo que hizo Nerón o de lo que hizo Domiciano o cualquier otro dictador. Vamos a leer el Apocalipsis 13 y nos vamos a dar una idea, ¿verdad?, de lo que nos quiere decir este signo. Vi surgir del mar una bestia que tenía 10 cuernos y 7 cabezas, y en sus cuernos 10 diademas, y en sus cabezas títulos blasfemos. Cuando se habla de títulos blasfemos, se habla de blasfemar contra Dios, ¿verdad? O sea, de blasfemar, o sea, de decir cosas en contra de Dios. La bestia que vi se parecía a un leopardo y con las patas como de oso y las fauces como fauces de león. Y el dragón le dio su poder y su trono y gran poderío. Una de sus cabezas parecía herida de muerte, pero su llaga mortal se le curó. Entonces la tierra entera siguió maravillada a la bestia. Se postraron ante el dragón, porque había dado el poderío a la bestia. Y se postraron ante la bestia diciendo, ¿quién como la bestia y quién puede luchar contra ella? Le fue dada una boca de profecía que profería grandezas y blasfemias, y se le dio poder de actuar durante 42 meses. Ojo con esto, porque nos está hablando ya de un número, ¿verdad? 42 meses está hablando. Y ella abrió su boca para blasfemar contra Dios, para blasfemar de su nombre y de su morada y de los que moran en el cielo. Se le concedió hacer la guerra a los santos y vencerlos. Se les concedió poderío sobre toda raza, pueblo, lengua y nación. Y la adorarán todos los habitantes de la tierra, cuyo nombre no está inscrito desde la creación del mundo en el libro de la vida del Cordero degollado. El que tenga oídos, oiga. El que a la cárcel ha de ir. El que ha de morir a espada ha de morir. Aquí se requiere la paciencia y la fe de los santos. Vi luego otra bestia que surgía de la tierra y tenía 2 cuernos como de cordero, pero hablaba como una serpiente. Ya aparece otra bestia, una segunda bestia. Ejerce todo el poder de la primera bestia en servicio de esta, haciendo que la tierra y sus habitantes adoren a la primera bestia, cuya herida mortal ha sido curada. Realiza grandes señales hasta hacer bajar ante la gente fuego del cielo a la tierra. Y seduce a los habitantes de la tierra con las señales que le ha sido concedido obrar al servicio de la bestia, diciendo a los habitantes de la tierra que hagan una imagen en honor de la bestia, que teniendo la herida en la espalda, la herida de la espada, revivió. Se le concedió infundir el aliento a la imagen de la bestia, de suerte que pudiera incluso hablar la imagen de la bestia y hacer que fueran exterminados cuantos no adoran la imagen de la bestia. Y hace que todos, pequeños y grandes, ricos y pobres, libres y esclavos, se hagan una marca en la mano derecha o en la frente, y que nadie pueda comprar nada ni vender, sino el que lleve la marca en el nombre de la bestia o con la cifra de su nombre. Y bueno, termina con el versículo que les leí anteriormente. Aquí está la sabiduría, que el inteligente calcule la cifra de la bestia, pues es la cifra de un hombre. Su cifra es 666. Lo primero que tenemos que ver es que la Biblia nos está hablando de blasfemia, de poder
sobre la tierra, ¿verdad? Y esto es muy claro, que obviamente está referido no al tiempo presente, no al momento actual, no ahora, sino al final de los tiempos. La Biblia nos está diciendo que al final de los tiempos, o sea, en el momento en el cual esto esté aconteciendo, va a pasar el fin de tiempos. Durante estos 42 meses que nos habla de el reinado de la bestia. Y se nos habla precisamente de un blasfemo. Lo que quiere decir que tenemos que tener muy en cuenta que para hacer una exégesis bíblica tenemos que darnos cuenta de lo que nos está diciendo. La Biblia no nos está hablando aquí de un líder religioso, nos está hablando de un líder blasfemo. Entonces, es inútil que nosotros hablemos, por ejemplo, que sea un papa, que sea, porque los evangélicos les encanta siempre hablar de esa manera para burlarse, ¿verdad? De la Iglesia Católica, o algunos incluso dentro de la Iglesia Católica que hacen llamar, ¿verdad?, a la bestia como si fuera Lutero. Aquí no se está hablando de un líder religioso, se está hablando evidentemente de un líder blasfemo. Cuando se habla de blasfemia, es alguien que le tira ofensas a Dios. O sea, cuando alguien blasfema contra Dios, es cuando alguien le dice algo feo. Obviamente yo no les puedo dar un ejemplo porque si no estaría blasfemando, pero ya ustedes ya saben con lo que yo les estoy diciendo a qué se refieren, ¿no? Es alguien que y hay, sobre todo si ustedes han convivido con en algunos países donde hay muchos blasfemos, sobre todo en España hay muchísimos, en Europa hay muchísimos blasfemos, pero también en América Latina hay, aunque un poquito menos, pero también hay muchos blasfemos. Son personas que dicen cosas feas de Dios. Entonces no nos estamos refiriendo a un poder religioso, sino que puede ser un poder político, puede ser un poder militar. Es un poder, es una bestia que tiene un poder, que tiene un mando, que obviamente se le postran delante de ella, pero aquí nosotros no podemos referirnos a quién va a ser, porque estaríamos nosotros inventándonos la persona como si ya estuviese pasando el fin de los tiempos. Y no es así, no es así. Cuando llegue este momento, va a ser más fácil saber quién es la bestia y el por qué la Biblia nos dice que el código del nombre o su nombre lleva la cifra 666. Y ahí nos daremos cuenta. Pero es al final de los tiempos cuando sucederán estas cosas. Y todo esto está sucediendo en el momento en el cual Juan está revelando el fin. Entonces, el fin de la tierra, y es algo que no es nuevo para nosotros, va a ser un fin de blasfemia, va a ser un fin de, obviamente, del alejamiento de Dios. Ya nosotros vemos algunos signos, ya nosotros vemos que los seres humanos se están alejando de Dios, ya nos estamos dando cuenta que muchos gobernantes se están alejando de Dios, ya hay signos claros de que el fin no quiere decir que esté al doblar de la esquina. Yo no apoyo nunca los grupos que empiezan a hablar de que ya el fin se acerca y que está allí. Que no, hay signos del fin, como hubo también signos del fin en el medioevo, como hubo signos del fin, perdón, en otras épocas y pasaron años y años. Porque al fin, obviamente, se van dando los signos en la medida en la cual nos vamos acercando a él, pero no quiere decir que esté al doblar de la esquina, obviamente. Pero sí, nos estamos dando cuenta de que sí hay blasfemia, sí hay alejamiento de Dios, pero llegará el momento en el cual esta bestia se revele realmente quién es, blasfemando contra Dios, y ya nos daremos cuenta de que los seres humanos que se postran delante de ella, o sea, de esas blasfemias que siguen esa blasfemia, son el signo del Apocalipsis 3. Entonces, no tenemos que ir buscando ahora exactamente quién es, porque es inútil, no está pasando esto del Apocalipsis ahora. Es como que nosotros dijéramos, ahora tenemos que buscar cuáles son los 4 vivientes que aparecen. A ver, ¿será fulano, será mengano, quién viene del norte, quién viene del sur? No,
Es absurdo buscar quiénes son los cuatro vivientes. Es absurdo buscar el nombre de la bestia. Es absurdo decir cuáles son los 24 ancianos. ¿Por qué? Porque el fin de los tiempos no está pasando ahora. Hay signos, ¿verdad? Como en el Apocalipsis nos dice que habrá destrucción, que habrá, ok, a, a, a partir de signos se empieza obviamente a ver que el mundo, que no va a ser eterno, como nada, solamente Dios es eterno, el mundo no va a ser eterno, surgió en un momento y terminará en otro momento, que no sabemos cuándo es, puede ser durante muchísimos, muchísimos, muchísimos años, como puede ser durante poco, no sabemos. Lo que sí sabemos es que los signos van apareciendo, pero no está sucediendo lo que nosotros vemos en el Apocalipsis. ¿Ya? Para poder ver lo que aparece en el Apocalipsis, entonces tiene que darse el fin exactamente tal y como lo dice el Apocalipsis, la segunda venida de Cristo y todos los otros signos. ¿Okay? Entonces, una de las cosas que hay que decir a las personas que buscan darle un nombre al Apocalipsis, a todos los signos del Apocalipsis, etcétera, decirle, mira, si quieres dedicarte a eso, tendrás entonces que darle también nombre a todos los demás. Tendrás que darle nombre a las 7 iglesias a las cuales escribe San Pablo, que representan las iglesias de Grecia en aquella época, que ahora obviamente no son simplemente simbólicas, no son obviamente lo que será en el Apocalipsis, porque las iglesias son la representación obviamente del cristiano en todo el mundo, ya no es simplemente las iglesias que conocían en aquella época los apóstoles. Entonces, tendrás que cambiar todo. Entonces, es inútil, es inútil. Es inútil buscar quién es. Sabemos que el hombre que ocupa el lugar ese de la bestia y la segunda, porque no es uno solo, sino que son dos, tendremos que buscarlo cuando esté sucediendo el final de los tiempos, cuando esté pasando los signos del Apocalipsis, cuando veamos el dragón, cuando veamos el fin de los tiempos, que veamos también los 4 vivientes, los 24 ancianos, ¿verdad? Y veamos el dragón de las 7 cabezas. Entonces ahí podremos decir quién es la bestia. Si lo inventamos ahora, estamos jugando con la palabra de Dios. Y con la palabra de Dios no se debe jugar. Eso es lo que primero tenemos que decirle a aquellos hermanos que juegan con ser ellos el, digamos de alguna manera, el, el intérprete de Dios, cuando no es así. Muy bien. Entonces, sin embargo, nosotros vamos al Apocalipsis 12 y es mucho más claro, obviamente, porque el Apocalipsis 12 ya nos habla precisamente de una mujer. Dice el Apocalipsis 12, una gran señal apareció en el cielo, una mujer vestida de sol con la luna bajo sus pies y una corona de 12 estrellas sobre su cabeza. Ven la simbología de los números, ya está muy clara. Vestida de sol, la luna bajo sus pies y una corona de 12 estrellas sobre la cabeza. Las 12 estrellas son el signo, ¿verdad?, de los 12 apóstoles. Y un signo más claro es que nos dice está encinta, grita con dolores de parto y con el tormento de dar a luz. Y apareció otra señal en el cielo, un dragón rojo con 7 cabezas, 10 cuernos, y sobre sus cabezas 7 diademas. Su cola arrastra la tercera parte de las estrellas del cielo y las precipitó sobre la tierra. Ya son los signos, ¿verdad?, del fin del mundo. El dragón se detuvo delante de la mujer que iba a dar a luz para devorar a su hijo en cuanto lo diera a luz. La mujer dio a luz un hijo varón, el que ha de regir a todas las naciones con cetro de hierro, y su hijo fue arrebatado hasta Dios y hasta su trono. Y la mujer huyó al desierto, donde tiene un lugar preparado por Dios para ser allí alimentada
por 1260 días. Entonces se entabló una batalla en el cielo. Miguel y sus ángeles combatieron con el dragón. También el dragón y sus ángeles combatieron, pero no prevalecieron y no hubo ya en el cielo lugar para ellos. Y fue arrojado el gran dragón, la serpiente antigua, el llamado Diablo y Satanás, el seductor del mundo entero, fue arrojado a la tierra y sus ángeles fueron arrojados con él. Entonces, vean cómo ya es un signo claro, es el signo claro de María. Recuérdense que este signo es muy claro porque nos está hablando de una mujer, ya es más específico, una mujer que da a luz un varón que va a regir la tierra. Obviamente el único varón que va a regir la tierra es Jesús. Y la madre de Jesús es María. No queda absolutamente ninguna duda, como podría quedar duda en otros signos donde no es claro quién podría ser. Aquí es muy evidente porque no hay más madre de Jesús que no sea obviamente María. Y nos está hablando precisamente que da a luz, o sea, es la madre material o biológica. No nos está hablando de otro aspecto, sino del parto. Entonces el parto se refiere completamente a la Virgen María, ¿verdad? Entonces, qué interesante cómo nosotros podemos entender, ¿verdad? Esta mm, interpretación, ¿verdad? Este texto bíblico del Apocalipsis 12 en la personalidad de María. ¿Ok? Muy bien. Bueno, vamos entonces a continuar. Vamos a continuar, pero me gustaría también dialogar un poquito con ustedes, dialogar un poco con ustedes porque he hablado demasiado y me gustaría también que ustedes intervinieran. Déjenme darle la oportunidad déjenme darle la oportunidad de que ustedes también puedan reactivar sus micrófonos. Ya encontré, siempre me cuesta trabajo encontrarlo. De que ustedes reactiven sus micrófonos y puedan intervenir también. O sea, pueden intervenir, qué les ha parecido, qué interpretación ustedes dan, ¿verdad? A lo que hemos visto hasta ahora. Obvio, no vamos a terminar ahora, vamos a seguir hablando del Apocalipsis en la clase siguiente, pero los signos que han visto hasta ahora, sean numéricos, sean de personajes, etcétera, ¿qué les ha parecido? ¿Quieren aportar algo ustedes desde su propio conocimiento? ¿Verdad que sería bueno también escucharles para no hablar yo solamente como un papagayo acá, sino también escucharlos a ustedes? Y bueno, si tienen también alguna duda, alguna pregunta o algo. Bien, bueno, ya les he dado la oportunidad de reactivar sus micrófonos. Pueden hacerlo cuando ustedes deseen. Están silenciosos el día de hoy o se me han quedado dormidos con el Apocalipsis. Padre, buenas noches. Buenas noches. Bueno, la verdad que ha sido interesante, ¿verdad? Esto del Apocalipsis el día de hoy, sí me ha impresionado, pues, porque yo veía a mi hijo que él leía la Biblia y decía que le daba miedo leer el Apocalipsis, ¿verdad? Y es más, dejó de leerla por eso, entonces, porque él la interpretaba de otra manera, ¿verdad? Pero la verdad que para mí está bien claro, todo va muy bien, excelente, y
esperemos en Dios que continuemos, ¿verdad? Aprendiendo más únicamente para ti. Que Dios le bendiga por todas estas pláticas que nos ha estado dando, esas enseñanzas. Amén, Muchísimas amén. Muchas gracias. gracias, muchas gracias. Muy bien. Buenas noches, padre. Buenas ¿Por qué los noches. hermanos separados dicen que es o sea, el Apocalipsis el más complejo de entender Ujú. y ellos casi que no, o sea, no leen, que mejor leamos otros pasajes bíblicos y así? Sí, sí, en realidad el Apocalipsis es uno de los libros más difíciles de poder entender. De hecho, si alguien me pregunta por dónde empiezo a leer la Biblia, yo le diría, empieza a leerla, no ni siquiera por el Antiguo Testamento, empieza a leerla por los Evangelios. Digo, léete al menos uno de los tres sinópticos, nunca lo mando a leer Juan de primero porque Juan también es muy difícil. Al menos, o sea, para una persona que empieza, al menos un evangelio, como por ejemplo el evangelio de Lucas, que es un evangelio bastante completo, como sinóptico. Entonces, léete el evangelio de Lucas y luego vea los hechos de los apóstoles, ¿verdad? Para no leer los otros evangelios porque al final se repiten muchas cosas, ¿verdad? Y quien quiere leer la Biblia quiere avanzar, escuchar cosas nuevas. Y bueno, después de leer Lucas, por ejemplo, puede leer los Hechos de los Apóstoles que tiene el mismo lenguaje, porque es el mismo Lucas que escribe. Y los Hechos es muy narrativo, muy hermoso. Y después puede leer algunas de las cartas de San Pablo, algunas de las más cortitas, las primeras, Romanos, Corintios, son un poquito más difíciles, pero se pueden leer algunas de las más antiguas, que son más cortitas, puede ser Gálatas o puede ser también o Efesios, donde se pueda también como fortalecer un poquito más en la fe y no ir directamente al Apocalipsis después, sino leer algunos libros del Antiguo Testamento que ya sean un poquito más fáciles de lectura. Y siempre digo, el Apocalipsis el último en leerse cuando ya tienes una formación bastante grande. Y si es posible, léelo haciendo un curso, en el sentido de que tú puedas hacer preguntas o léelo teniendo a la mano a alguien que pueda ayudarte a interpretar algunas cosas del Apocalipsis. Sí, como decía una hermana, pues puede dar miedo el Apocalipsis porque te habla del final de los tiempos, el fin del mundo, todo el mundo le da miedo porque siempre uno piensa, hoy es el final y uno quisiera mantenerse todavía así como está aquí en la tierra, tranquilito, bonito y bien, pero la realidad es que el mundo va a terminar y que también la vida de nosotros termina y bueno, tenemos que entender que hay un fin como hubo un principio. Entonces, el Apocalipsis te ayuda a entender que el fin de los tiempos, con toda esa simbología, es complejo, es complejo. O sea, hay poderes que luchan, el poder del mal contra el bien, obviamente ataques del mal, y el mal no solamente es el demonio, sino también, como les decía, le hablaba de la bestia, que la bestia es más bien un poder político, militar, que obviamente va a ser uno de los signos del Apocalipsis. Pero también tiene aspectos muy hermosos, como por ejemplo el encuentro con Dios, el cántico de los corderos, la aparición de la Virgen y todo esto nos ayuda a entender que el final de los tiempos es convulso, es una situación un poquito difícil porque obviamente todo fin es así, es normal. Uno nunca, nadie que quiere que termine algo y cuando termina, pues obviamente nos quedamos siempre como decimos, con un mal sabor en la boca, o sea, cuando se termina algo. Así mismo pasa con el fin del mundo y por eso es que el fin, aunque sea una realidad, a veces tenemos un poco de miedo, a veces es difícil de poder interpretar. Y entonces yo siempre aconsejo que el Apocalipsis, si lo van a leer, tengan la posibilidad de preguntarle a alguien, porque no es fácil de interpretar. Y muchas veces lo que produce es un poco de miedo, porque escucha uno todo situaciones de guerra,
tal. Pero ya después que uno tiene la confianza porque ha estudiado y sabe los signos del Apocalipsis, entonces es muy bonito leerlo porque te das cuenta de que a pesar de todo, al final el triunfo es de Jesús, es del Cordero. Y obviamente nosotros estamos también de parte del Cordero. Y por lo tanto, nosotros nos consideramos que somos de esa parte de vivientes que seguirá al Cordero y que adorará al Cordero, que es Jesús. Entonces, yo no les aconsejo que lean el Apocalipsis si no han estudiado, ¿verdad? Otras partes de la Biblia que puedan poder entender o que tengan a alguien para preguntarle, porque realmente sí, es difícil, es complicado y es bastante complejo. Muy bien, ¿alguien más que quiera intervenir? Muy buenas noches, padre. Hemos visto lo que es el Apocalipsis y es verdad que desde el principio viene pura simbología donde nos da un poco de temor y de miedo, pero si lo sabemos interpretar como usted bien lo explica, que alguien nos explique, pues nos decían que el libro del Apocalipsis es un libro que hay vida y es un libro que muy hermoso donde redacta toda la existencia de la vida. Y muchos dicen que hoy en nuestros tiempos ya estamos en el último libro de la vida, que es el Apocalipsis. Ahí sí no sé si será verdad, será mentira, pero según como hemos venido analizando y como nos hemos venido dando cuenta y como anuncia en el Apocalipsis mismo, sí hay cosas que ya están sucediendo. Y como bien decía en una parte de los evangelios, donde Jesús, donde nos hablan del final del mundo, donde hay muchas cosas que en la actualidad estamos ya mirando. Exacto. Si ustedes se dan cuenta, signos del Apocalipsis están pasando incluso desde que Jesús ascendió a los cielos. Y signos del Apocalipsis son claros, no solo ahora. Piensen ustedes en la Roma que persiguió a los cristianos, donde habían signos claros del Apocalipsis, donde había persecución, donde había orgías, pecado por donde sea. O sea, el mundo estaba bien mal en ese momento. Y por lo tanto, hay signos del Apocalipsis en cada generación. Por eso no podemos decir que el fin está cercano. Lo que sí podemos decir es que hay signos del Apocalipsis que se vienen dando incluso desde que Jesús ascendió a los cielos. Hay signos claros del Apocalipsis. Desde que se escribió el Apocalipsis hay signos que se van dando a través de todas las generaciones y a través del paso de los años vamos viendo algunos signos. Solo que esos signos se van a ir poco a poco condensando de alguna manera hasta que al final ya vamos a saber que estamos en el final de los tiempos cuando entonces tengamos claro todos estos signos del Apocalipsis, ¿verdad? Y el primer signo de que ya el fin llegó es la segunda venida de Jesús, ¿verdad? La segunda venida de Jesús, que ya es el clarísimo comienzo del fin. Y ahí donde entonces vendrán signos ya más claros, como todos estos que hemos escuchado, no solamente de la bestia, la aparición de la Virgen, del Apocalipsis 12, veremos también la lucha de Miguel contra el demonio, ¿verdad? Y otros signos más del Apocalipsis que son el momento claro de el final. Pero signos se van a ir dando, se van a ir dando. No quiere decir que va a ser mañana, o va a ser el mes que viene, va a ser el año que viene, o como decían los testigos de Jehová, va a ser en el 2000 pasó y no pasó nada. No, no podemos predecir ni sabemos cuándo, ni siquiera en la Biblia misma lo dice, no sabemos cuándo será, pero de que será, será, obviamente.
y que será como el Apocalipsis nos lo está narrando, eso ya es claro. ¿Ok? Vamos a ver también algunas otras cosas que son interesantes, que hablan mucho los testigos de Jehová. Y que es bueno también que nosotros, porque a veces ellos llegan y llegan con unas ideas tan complejas y tan como raras, ¿verdad? Que nosotros tenemos que también entender, porque si nosotros no entendemos lo que está pasando, si nosotros no entendemos lo que el Apocalipsis nos está narrando, y viene un testigo de Jehová y nos dice, mira, esto es así, y es así, es así, entonces nosotros vamos a creerle, vamos a creerle. Entonces, aquí es donde nosotros tenemos que ser muy claros de qué es lo que de qué es lo que nos está diciendo el Apocalipsis para que no nos dejemos enredar. Miren, los testigos de Jehová, en su mayoría, dicen que en el Apocalipsis 7, versículo 4, si ustedes lo buscan en sus libros, a que habla de los 144,000, dice, y oí el número de los marcados con el sello. Los marcados con el sello serían los salvados, ¿verdad? Los que se salvarían. Y dice que son 144,000 sellados de todas las tribus de los hijos de Israel. Fíjense, está hablando 12,000 sellados de Judá, 12,000 de Rubén, 12,000 de Gad, 12,000 de Aser, 12,000 de Neftalí, 12,000 de Manasés, 12,000 de Simeón, 12,000 de Leví, 12,000 de Isaacar, 12,000 de Zabulón, 12,000 de José, 12,000 de Benjamín. Entonces, ellos dicen que ellos son los 144,000 salvados, solamente los testigos de Jehová. No sé quién se los ha dicho, no sé de dónde sacaron ellos que son ellos, ni tampoco de dónde sacaron ellos que ellos pertenecen a alguna de las tribus de Israel, porque que yo sepa, ninguno de ellos son descendientes de los judíos. Hay que entender bien esta simbología. Miren, 144 es el número que nosotros obtenemos cuando multiplicamos 12 por 12. Recuerden de dónde viene 12. 4 por 3. 4 por 3 es 12. 4 es la tierra, norte, sur, este y oeste. 3 es Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo. 4 por 3 es 12. Pero 12 por 12 es 144. O sea que es un símbolo. No quiere decir que son 144 los que se van a salvar, ¿no? Sino que es un signo que de las 12 tribus de Israel van a venir multiplicados, 12 por 12, o sea, quiere decir, va a venir una multiplicación de salvados muy grande. Incluso si ustedes van al versículo 9, dice, después miré y había una muchedumbre inmensa que nadie podía contar, de toda nación, raza, pueblos, lengua, de pie delante del Cordero, del trono y el Cordero, vestidos con vestiduras blancas y con palmas en las manos. Y gritaban con fuerte voz, la salvación es de nuestro Dios que está sentado en el trono y del Cordero. Entonces, ¿de dónde sacan los testigos de Jehová que ellos pertenecen a las tribus de Israel? Absurdo. ¿De dónde sacan ellos que los 12,000 son exactamente contados como que 1, 2, 3, 4 para llegar al 12,000? Cuando el 12 es una simbología de 4 por 3, que también son números simbólicos en la Biblia. ¿De dónde sacan que los 144,000 sean exactamente contados cuando el 144 es un signo simbólico de 12 por 12 y 1000, que obviamente es
la muchedumbre es la cantidad grande. Y después, ¿cómo ellos interpretan que viene una muchedumbre grande, vestidos de blanco, que nadie puede contar? O sea, que es una gran cantidad que no tiene número, que son de cualquier raza, negros, blancos, chinos, de donde sea, de cualquier pueblo, de cualquier lengua, y que también ellos adoran al Cordero, llevando vestiduras blancas y con palmas, ¿verdad? Con ramas de palma en las manos, gritando: la salvación es de nuestro Dios, que está sentado en el trono y del Cordero. Esto es importante que ustedes lo sepan. ¿Saben por qué, hermano? A veces confunden los testigos de Jehová y te dicen: mira, sabes que tienes que hacerte testigo de Jehová porque si no, no te vas a salvar. Nosotros somos 144,000. Para que tú te salves, tienes que formar parte de los nuestros. Y la gente dice: oh, pues sí, está bien, mira, tal vez, quién sabe si tal vez no estoy en la religión exacta, adecuada, tal vez estoy equivocado y tenga que irme. Ustedes que saben mucho y que saben todo y que ya contaron cuántos eran los testigos de Jehová. Una vez le pregunté a un amigo mío un compañero de escuela que estaba, que estaba hablándome de esto, le dije: oye, ¿sabes qué? Me gustaría saber cuántos testigos de Jehová hay en el mundo. O sea, dime un número. Me dice como que: es que no sabría yo cuántos. Digo, pero bueno, tienes que saber, porque imagínate que sean más de 144,000, ya como que quedamos fuera, entonces. Era como de burla, ¿no? Un poco era para que él pensara, se diera cuenta de que es una doctrina completamente absurda. O sea, basarte en el número es absurdo. Como darle un nombre a la bestia es como darle un nombre a los cuatro vivientes, como darle un número a los salvados, cuando de hecho la misma Biblia nos está diciendo que hay una muchedumbre inmensa y que de hecho el mismo número es un número simbólico. Entonces yo, por bromear, le dije: oye, ¿sabes qué? Cuenta, porque si ya van más de 144,000, ya quedas fuera entonces, ¿no? Entonces es importante como aprender todas estas cosas, porque yo sé que hay muchas personas, sobre todo personas humildes, que no se dan cuenta y se dejan llevar. Se dejan llevar por formas de pensar, por gente que viene con una Biblia en la mano y viene con todo subrayado y como que ya se aprendió todo y y listo. Y eso ha hecho que ahora mismo hay países de Centroamérica especialmente y de América del Sur también, que se han convertido a evangélicos, pero en masa, grandísimamente. Y porque hay muchas personas que no conocen la Biblia. Entonces, estos vienen con 2 o 3 versículos ya subrayados, con cosas ya aprendidas de antemano, y las lanzan así, como si ellos tuvieran la verdad, como si ellos ya supieran todo. Y lo que hacen es confundir a mucha gente sencilla, que es creyente, que es persona de buena fe, y sin embargo, les confunden y les llevan a una iglesia que fue fundada en el siglo XX, que fue fundada en el siglo XX, que ellos mismos lo saben, quién es su fundador y todo. Entonces, es importante aprender y estar firme con la fe. No para discutir, porque no vas a discutir. Yo, de hecho, amigos que he tenido que son evangélicos o testigos de Jehová o de cualquier otra religión, no me gusta discutir. Simplemente les hago un chiste, ¿verdad? Como este que les comentaba, o sobre el nombre de Dios, que muchas veces ni siquiera saben la interpretación de los textos bíblicos en hebreo, arameo y griego. Y eso simplemente no para discutir, porque generalmente cuando se dan cuenta de que uno sabe el lenguaje original de la Biblia, entonces ya como que dice: no, pues eso tengo que irme a estudiar y ya dejan de discutir. No para discutir, sino simplemente para defender nuestra fe y defender también nuestra doctrina, nuestra iglesia, que como sabemos es la iglesia de Jesucristo, la que ha fundado Jesús. Bueno, hermanos y hermanas, quisiera ahora, si tienen alguna pregunta, alguna duda, algún comentario, algo, ¿verdad? Antes de terminar,
Me gustaría escuchar sus opiniones, sus ideas, sus comentarios. Vamos a seguir con este tema de todos modos, ¿eh? Próxima clase vamos a seguir hablando del Apocalipsis. Ahora hablaríamos de otros aspectos, pero vamos a seguir hablando del Apocalipsis. Una inquietud, padre. Sí. El sentido del número 666, que siempre nos dicen que es el número de la marca de la bestia, y nos dicen a nosotros los católicos que todos los católicos estamos marcados con el número de la bestia. No sé si yo estoy mal, pero yo he dicho, sí, estamos marcados con el número de la bestia. ¿Por qué razón? Porque siempre somos marginados por las grandes prepotencias y el simple hecho de que nos ven que somos personas humildes, siempre nos dejan a un lado y siempre van los prepotentes y los poderosos. Si van a una institución, si van bien vestidos o que van por referencia de alguna autoridad, son los primeros que van. Entonces yo digo, ahí estamos nosotros marcados los pobres, porque siempre nos dejan al último marginado. No sé si esto es mi pensamiento, ¿está bien o estoy errando? Bueno, si tú le has dicho eso, bueno, para un poco salir del paso está bien, pero en realidad hay que decirles que nosotros los católicos no tenemos ninguna marca de ningún número. Si ellos piensan que estamos marcados con el 666, que lo demuestren. Tú le dices, ok, demuéstrame dónde está mi marca del 666 y por qué tú piensas que tengo esa marca yo y mis hermanos católicos. O sea, empezar por ahí. No colocarte como que sí estás marcada, porque no estás marcada con el 666, empezando sin ningún católico. El 666 es la bestia. Y le dice, vamos a buscar en la Biblia dónde está ese texto y vamos a leerlo. Y vamos a darnos cuenta de que ese texto se está refiriendo al fin de los tiempos, por lo tanto, ahora no hay nadie marcado con ese número, porque no está pasando lo del Apocalipsis. Y por lo tanto, hasta que no pase, no sabremos quién es realmente la bestia. Y demuéstrame, le dices, demuéstrame por qué el 666. Y luego, si tú dices que somos los católicos, tienes que decirme entonces quiénes son los 4 vivientes, quiénes son los 24 ancianos, quiénes son, y para que te diga entonces quiénes son, porque si él dice que ya está pasando el apocalipsis, tiene que estar pasando todo esto. ¿Dónde está el dragón? ¿Dónde está todo lo otro, verdad? ¿Dónde está la lucha de Miguel con el demonio y todo esto y la venida de Cristo? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Si no está, entonces no puedes hablar de que hay una bestia y de que esté la bestia en el momento actual. Entonces, es importante decirles, mira, en lugar de estar marcando con números a otras personas y juzgando, como dice el Evangelio, no juzgues para que no seas juzgado, mejor dedícate a hacer el bien, para que tú no seas el 666. Así yo terminaría, muy simple. Le digo, mira, dedícate a hacer el bien para que tú no seas marcado con el 666, simplemente eso. Porque si sigues juzgando a los católicos, sigues juzgando a otras personas, eres tú el 666 en realidad, porque te pega más lo que está diciendo allí del texto bíblico. Entonces, no juzgues, juzgado y verás que no vas a ser 666, ¿ya? Y ahí tú terminas simplemente con esa persona. Porque esa persona lo que está haciendo es tergiversando la mente de la gente. Y eso sí es lo que hace la bestia. Eso es lo que hace la bestia. Tergiversar. Claro, porque ahí lo dice. El mismo texto lo está diciendo. Está tergiversando, está blasfemando contra Dios. Entonces está juzgando, está colocándose en el lugar de Dios. Entonces, si no quieres ser 666, yo le diría así, mira, si tú no quieres ser 666, entonces deja de juzgar y dedícate a hacer el bien, las cosas de Dios. Dale de comer al anciano, al hambriento, de beber al sediento, visita las cárceles. Cuando tú hagas esas cosas, vas a dejar de ser 666. Y ahí lo dejo, simplemente. Y verás cómo rapidísimo empieza a meditar que debe hacer estas otras cosas y no estar criticando. Gracias, padre. Muy bien, de nada. Buenas noches, padre. Buenas noches. Sí, mire, todo lo mezclan porque, por ejemplo, ahorita con lo de las vacunas del COVID, que no te la pongas porque es el 66, que También. este es el 66. Todo, o sea,
siempre hayan la manera de estar criticándonos y metiéndonos ideas. O sea, es todo complicado ahí, sí, el Apocalipsis es muy difícil de entender. Sí, Feliz y noches, padre. feliz noche. Qué bueno que tú hablas de esto porque a veces algunos católicos mismos también han hablado de esto porque tienen una mentalidad errada. Una mentalidad errada. O sea, hablar, por ejemplo, de que la vacuna del COVID es la bestia y que es el fin y que no sé qué, es una manera que mucha gente tiene de hacer el mal. Porque ustedes saben cuántas personas murieron durante el COVID, porque muchos decían, no, no te pongas la mascarilla, no, no te vacunes, no, no esto, porque eso es del demonio y tal. Y por culpa de decir eso, al final ellos y muchas personas ancianas, personas con dificultades, con enfermedades, murieron en ese momento. Entonces, ellos son la bestia y ellos son el demonio cuando hacen eso, porque están haciendo daño a las personas, haciendo mucho daño a quien busca una mejoría para el mundo, para el lugar donde se encuentra, donde se rodea. Y no solamente los evangélicos, muchos católicos, lamentablemente, algunos católicos también lo hicieron. Por suerte, el Papa y los obispos han sido muy claros con esto, ¿verdad? Y fueron muy claros a través de su doctrina, ¿verdad? De no tergiversar, porque están colocando cosas de la Biblia como si fueran cosas de ahora que están pasando, y lo que están haciendo es confundiendo a la gente y la gente muere. ¿Por culpa de quién? Porque al final muchas veces esos que están diciendo de aquí y de allá tienen anticuerpos porque andan hablando y diciendo sandeces por un lado y por el otro, y confunden a la pobre persona que sigue lo que dicen estos y terminan muriendo, terminan graves en un hospital. Entonces, sí es bueno lo que dices y es bueno que la gente no se deje confundir, que la gente no pierda la visión de la religión, porque estos son extremistas y los extremistas al final lo que hacen es daño, y son ellos los lobos vestidos de cordero, que hay que luchar siempre contra ellos, porque son personas que hacen daño a la comunidad y hacen daño a ancianos, a personas vulnerables, a quien padece de una enfermedad terminal. Dicen, no, pues no te cures o no hagas esto. Incluso los testigos de Jehová dicen que no se pongan transfusiones de sangre. ¿Saben cuántas personas no han muerto por culpa del testigo de Jehová que dice que no se pongan transfusión de sangre y no deja poner transfusión de sangre a sus parientes? ¿Y cuántas personas no mueren por falta de una transfusión? Que una transfusión puede salvar vidas. Ah, no, porque va a recibir sangre de no sé quién y no sé qué más y que no sé qué marca y no sé qué cosa. Y al final lo que hacen es que dejan morir a las personas. Ellos son asesinos y ellos están marcados con la sangre porque son asesinos, porque dejan morir a gente inocente, a gente enferma. Entonces, eso es lo primero que yo les digo a los testigos de Jehová. Ustedes lo que tienen que mirar primero es que ustedes son asesinos. Porque si ustedes no dejan poner una transfusión de sangre a un familiar suyo que está muriendo, ustedes son asesinos. Y si lo hacen con ustedes mismos, ustedes son homicidas. Y ni los asesinos ni los homicidas van a entrar en el reino de los cielos. Así que vamos a ver cómo tocamos. Y ahí entonces de Dios donde se callan y reflexionan y piensan. Porque eso es asesinato. En la Biblia, fuera de la Biblia y en cualquier parte donde estén. Bueno, vamos entonces a terminar nuestra clase de hoy. Vamos a terminar dando la bendición. Vamos a seguir hablando del Apocalipsis, así que prepárense para el próximo martes, que vamos a tener la siguiente clase del Apocalipsis. Vamos a darle la bendición hoy, que sea extensiva a todos ustedes y a todos sus familiares, y para que ustedes estén fuertes en la fe y se mantengan fuertes en la doctrina de la Iglesia Católica. El Señor esté con ustedes. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, siempre con ustedes y permanezca para siempre. Amén.
Amén. Entonces, hermanitos y hermanitas, pasen una linda noche y vamos a dormir en la